Hermanos en Cristo, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva sección que con la ayuda y la gracia de Dios nuestro Señor vamos a emprender. Vamos a hablar sobre los padres de la Iglesia y este apartado tendrá como título Teólogos, exégetas y pastores. Todas las funciones, toda la misión y la vocación que tuvieron los padres de la Iglesia. Antes de comenzar nuestra clase sobre patrología, les invitamos a encomendarnos a la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y nos llene de gozo de sus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en esta parte tan especial de la vida de la Iglesia, vamos a iniciar analizando la palabra patrología. ¿De dónde viene esta palabra? Tenemos que remontarnos a la lengua griega. Pater, que significa padre, logos, que significa estudio o análisis. Por lo tanto, la definición etimológica de la palabra patrología significa el estudio de los padres, y en concreto de los padres de la Iglesia, su doctrina, su enseñanza. Hermanos, ¿qué nosotros debemos de entender por la palabra padre? O más bien, ¿qué entendían los cristianos y los habitantes del mundo grecorromano que en aquel entonces desarrollaron su actividad y su enseñanza los padres de la Iglesia? Es decir, ¿qué concepto tenían de la palabra padre? ¿Qué concepto tenían de la misión de ser padre? Aquí sí hay una concordancia entre lo que comprende la palabra padre, tanto en el ámbito veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento, como del entonces mundo del Imperio Romano, cuya cultura predominante era la cultura griega. De ahí que comúnmente se le llama el mundo greco-romano. Primero, el padre es considerado como procreador de la vida y al mismo tiempo cabeza de familia. Es decir, el padre es visto como la base fundamental no solo del origen de la familia, sino también que le ayuda en su sustento, en su colaboración y también como autoridad dentro de la propia familia. Eso prácticamente une a las culturas que englobaba ya tanto el pueblo de Israel como el entonces Imperio Romano. También, hermanos, el padre tenía como función el ser guardián y transmisor de la experiencia de fe religiosa y de la tradición en cada familia. Es decir, el padre era visto como el hombre encargado de parte de Dios, en el caso de Israel, o de parte de las divinidades, en el caso del paganismo greco-romano, de custodiar, de transmitir, de guardar las enseñanzas históricas, religiosas, culturales
que caracterizaban el lugar en donde la familia vivía. Y sobre todo el padre que constantemente a través de su palabra y de su vida se encargaba de cuidar y de transmitir estas mismas tradiciones. Por lo tanto, aquí ya nosotros podemos ver que la palabra padre ya va tomando características ya no solamente en el ámbito sociológico, sino sobre todo en el ámbito religioso. Porque no solamente estamos hablando sobre el carácter de su liderazgo, que como cabeza de familia le corresponde, sino también que la función de padre íntimamente va relacionada con el ejercicio religioso, con el ejercicio de la divinidad. Tan es así que en el entonces Imperio Romano, el padre era considerado como el sacerdote de la familia. Es decir, el mismo padre de familia ejercía el culto a los dioses de Roma y de Grecia en representación y como cabeza de la propia familia. Por lo tanto, este concepto básico de padre que en aquel tiempo se vivía, ahora ya estamos preparados para comprender que también la palabra padre amplía su espectro, es decir, ya se aplica a los propios antepasados, se aplica también a los maestros y también de manera especial a los directores espirituales. Como se pueden dar cuenta, ahora ya el término padre poco a poco se va ampliando sobre aquel hombre, sobre aquel padre de familia, sobre aquella figura de autoridad, sobre cualquier grupo, comenzando por la familia, comenzando por los alumnos o comenzando por el tema de las diversas tradiciones religiosas. El padre es considerado pues como el enlace entre la divinidad y los hijos o los subalternos. Hermanos, ¿qué nos dice esta palabra ahora sí ya de los padres de la Iglesia? Puesto que todo lo que ya hemos comentado lo debemos de aplicar ahora ya en el ámbito de nuestra Iglesia, y sobre todo les invito a que consideren los primeros siglos de la vida de la Iglesia, desde el siglo I, prácticamente finales de ese siglo, hasta el siglo VII u VIII, que es en donde aproximadamente se tiene el fin de la era patrística, de la era de los padres de la Iglesia. Primero tenemos que ver que el término o el título padre solamente dado a los apóstoles y a los obispos tiene como función, lo primero, engendrar nuevos hijos a la Iglesia a través del bautismo. También educar y enseñar al proclamar e interpretar la fe. Y al mismo tiempo son dirigentes, gobiernan las comunidades cristianas, pero como una familia. Si se fijan, estas tres características ya de los padres aplicado a los obispos de la Iglesia Católica, ya vamos comprendiendo que la misión del padre en el ámbito de la Iglesia Católica es engendrar, enseñar, gobernar. Es decir, que los padres de la Iglesia van a cumplir con esta triple misión. Primero, santificar a través de los sacramentos, comenzando por el bautismo. Enseñar, proclamar y defender la fe católica en medio de su pueblo. Y tercero, gobernarlos de acuerdo al modo del buen pastor, sabiendo administrar correctamente todo lo que la Iglesia en sus propios lugares le corresponde. Ahora, hermanos, teniendo en cuenta ya estas tres características fundamentales de cómo los obispos de la Iglesia Católica son calificados como padres de la Iglesia de estos primeros siglos de la historia de nuestra Iglesia, vamos ahora por último a ver que este título de padre solamente era dado a los obispos hasta el siglo IV de nuestra era.
Pero a partir del siglo V, este título de padre ya no solamente se le va a adjudicar de manera exclusiva a los obispos, sino también a los presbíteros y a los diáconos. Un ejemplo de presbítero lo tenemos en San Jerónimo, el traductor de la Sagrada Escritura. O también, en el caso de los diáconos, a San Efrén de Siria, un gran poeta y al mismo tiempo una gran figura espiritual de Siria, y que él tenía esta vocación y ser de diácono. Hermanos, todo esto nos ayuda a comprender las bases del concepto de padre que debemos de saber. Más adelante, a lo largo de nuestras clases, a lo largo de nuestras reflexiones, iremos aprendiendo más y más sobre este concepto y diferentes términos dentro del ámbito del estudio de la patrología, es decir, el estudio de la doctrina de los padres de la Iglesia. Y al mismo tiempo iremos enriqueciendo nuestra inteligencia de la fe a través de las enseñanzas de los principales padres de la Iglesia que han marcado con su enseñanza y con su santidad de vida la vida de la Iglesia de los primeros siglos, cuya fe y cuyo testimonio nosotros los cristianos del siglo XXI hemos heredado. Les agradecemos su participación y vamos a impartir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga.